Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jonathan Reyes. Y yo soy Ricardo Lizondo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lab X. Hoy vamos a hablar de uno de los temas del momento. Eso que nos proponemos al inicio de cada año, los propósitos de Año Nuevo. Así que sin más dilación, vamos a nuestro episodio de Lab X. Hola, el episodio de hoy vamos a enfocarlo en un tema que tiene mucho que ver con lo que está por ocurrir ahorita. Estamos 31, pero justamente el tema de hoy va a ser propósitos de año nuevo y específicamente empieza con el porqué. De este tema como que lo vamos a hacer un poco distinto como teníamos episodios anteriores, porque ahora Jonathan va a ir como dirigiendo la conversación a través de ciertas preguntas. Y bueno, en este caso le doy el paso a Jonathan para ya empezar con el episodio. Propósitos de Año Nuevo, Ricardo. Eso que iniciamos el año y queremos hacer cosas nuevas, queremos buscar objetivos nuevos. Y acá vamos a hacernos una pregunta generadora para empezar. ¿Por qué son tan importantes los propósitos de Año Nuevo? Porque cada año comenzamos con nuevas energías, pero esto se debe principalmente, creo yo, a que los humanos somos muy ritualistas. Y con esto quiero decir que le damos vida a todo aquello que nos impulsa, todo lo que nos mueve y lo que nos motiva. Sin embargo, al iniciar un año nuevo, lo que pasa es que dejamos atrás como un ciclo, cerramos en un ciclo de un año que pudo haber sido muy bueno. Algunas personas habrán sentido momentos de incertidumbre, problemas y demás, pero al empezar un año nuevo hacemos como ese ritual de volver a iniciar y queremos incorporar nuevos hábitos, descubrir nuevos objetivos y muchas cosas que para nosotros son importantes. Pero hoy vamos a hablar de algo más importante aún, que es tener un porqué bien definido, un porqué bien establecido. Porque podemos divagar en el proceso de cumplir nuestros propósitos de año nuevo. Podemos desmotivarnos, incluso sentir que hemos fracasado cuando no es así, porque a veces ni siquiera hemos comenzado esos objetivos. Entonces, mi pregunta para Ricardo va a ser justamente plantearnos qué son propósitos, qué es para usted un propósito. Esto creo que es de los temas que más ha inundado mi vida durante los últimos años, todo lo que tiene que ver con cómo descubrir un propósito de vida para mí y también para ayudar a otros. Y bueno, a nivel personal, para mí el propósito es como una brújula. Es como la brújula que te permite saber si vas hacia el lugar correcto. ¿Y a qué me refiero con esto? El propósito yo lo veo como esa razón por la cual uno se despierta. Entonces, muchas de las personas, incluso amistades que conozco, que tengo, dudan sobre realmente hacia dónde se dirigen con sus vidas. El- Tal vez tienen éxito a nivel laboral o a nivel o están con salud, o sea, realmente viven tal vez en condiciones buenas, pero están con esta duda de, bueno, pero ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué hago con mi vida? Y mucho de esos, como la raíz de ese problema, siento yo, está en que no hay un propósito claro, no hay una brújula clara de hacia dónde yo realmente me quiero dirigir y justamente por qué me quiero dirigir ahí. Entonces para mí el propósito viene a ser eso, viene a ser como ese motivo mayor por el cual hago las cosas. No es una meta específica que quiero alcanzar, sino como qué me mueve a levantarme todos los días, a seguir literalmente viviendo, seguir trazando un legado en mi vida. Y como lo resumo es eso, es como la brújula que me indica hacia dónde debo ir, pero también me indica hacia dónde no debo ir. Tal vez vamos tomando decisiones en la vida que tal vez sentimos como que no se alinean con nosotros, y el hecho de tener un propósito muy claro nos va a permitir como decir no a ciertas oportunidades o decir no a ciertas personas o decir no a ciertas situaciones que sabemos que de forma aparente pueden ser buenas, pero digamos que ya a nivel más detallado nos damos cuenta que no se alinean con lo que realmente queremos para nuestras vidas. Entonces, por ahí lo veo yo. Muy bien, qué profundo.
Eso, de hecho, traigo una definición muy técnica, muy sacada, de hecho, de la RAE, que un propósito es el ánimo o la intención de hacer algo o de no hacer algo. Es un objetivo que se pretende conseguir. ¿Por qué pregunto qué son propósitos? Justamente para eso, para que hagamos un análisis previo antes de ponernos a escribir lo que queremos hacer. Entonces, si los propósitos son aquellas cosas o aquellas sensaciones, experiencias que nos hacen movernos hacia un lado o hacia otro, o incluso dejar de hacer algo, entonces tenemos que tenerlo muy claro para no depender siempre de la motivación, que es algo que vamos a ver hoy, porque es un recurso muy volátil, es algo muy emocional, que puede ser de un momento en el que iniciamos el año, estamos con todas las energías, con la emotividad, pero con el tiempo se va diluyendo y hacemos que nuestros propósitos pierdan el norte o pierdan el sentido y los dejemos sin continuidad, cosa que hoy vamos a intentar reforzar para que no nos pase. Entonces, bueno, ya sabemos qué son propósitos de año nuevo o qué son propósitos incluso. Ahora la pregunta y lo más clave es cómo cumplirlos, porque se nos habla muchísimo de disciplina, que es otra pregunta generadora. ¿Qué es la disciplina? Se nos impulsa a que cumplamos las cosas con disciplina, con esfuerzo, pero muchas veces no nos explican qué son esos conceptos. Y yo creo que mucho de lo que es clave para empezar cosas nuevas es saber y tener cosas, objetivos, conceptos muy en claro. Entonces, hablemos un poquito de disciplina antes de empezar ya a saber cómo cumplir los objetivos. Sí, bueno, este me gusta mucho porque, bueno, disciplina tiene que ver mucho con productividad y es como mi enfoque principal hoy en día, que luego más adelante vamos a hablar de esto. Pero a nivel de disciplina, yo lo veo como esa capacidad de autocontrol en todo. Es decir, uno mismo poder decirse, oye, tienes que levantarte a tal hora porque tienes que cumplir con cierta obligación o tienes que definirte metas o definirte retos para que sigas creciendo como persona. Es como literalmente tener en ti mismo tu propio entrenador, como esa persona la cual te está siempre apoyando, pero también te está diciendo, vamos, ponte a hacer esto o enfócate. Entonces, siento que disciplina tiene que ver con eso, con autocontrol, y a nivel de objetivos tiene que ver con justamente apegarse a un proceso para cumplir ese objetivo. Si yo quiero año nuevo, no sé, mi objetivo de bajar de peso, eso suena muy bien, muy bonito, todo, pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué pasos voy a seguir? Y una vez que tengo definidos los pasos, bueno, ahora, ¿quién me va a, digamos que no obligar, pero sí a forzarme a cumplir esos pasos? Nadie más lo va a hacer más que yo. Entonces, disciplina tiene que ver mucho con eso, con mi capacidad para decirme y ser sincero conmigo mismo de las cosas que debo hacer, cuándo lo debo hacer y sin importar que otras personas tal vez, no sé, me digan que no o que no puedo. Es como el hecho de poder hacer lo que tengo que hacer, cuándo lo debo hacer, me vean o no me vean, me critiquen o no me critiquen y me guste o no me guste, porque muchas veces puede ser que no me guste lo que hago, pero no es que tengo que hacerlo o no porque me guste, es que tengo que hacerlo porque sé que cumple un propósito. Correcto, muy bien. Me gustó mucho esa reflexión. Y a veces la disciplina tiene que ver como ese Pepe Grillo que nosotros tenemos como en el hombro todo el tiempo, que nos está diciendo, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Yo creo que la disciplina va un poco más allá, no es hacer las cosas y que duela y que sufra. Yo creo que la disciplina es hacer que las cosas que en la cabeza son muy complicadas y que llevan un proceso súper grande, hacerlo más fácil, hacerlo del día a día. Y eso se logra justamente con repetirlo un paso a la vez. Hay unas frases que me gustan mucho ahora que mencionó la parte de bajar de peso y ponerse a hacer ejercicio, de un entrenador que es español, que él tiene frases que a la primera impresión pueden sonar conformistas, pero yo creo que no es totalmente lo contrario. La frase de él es todo suma y mejor hecho que perfecto. Para mí eso es súper importante que la gente cuando se plantea un objetivo lo tenga siempre presente y que le va a ayudar como a no abrumarse. Porque muchas veces pensamos que cuando dejamos de hacer algo,
por un día, digamos, si rompemos la dieta, por ejemplo, un día, ya perdimos. Y yo creo más bien en todo lo contrario. Cada vez que hagamos algo, va sumando a ese, no sé, a esa disciplina, vamos a ir sumándolo, vamos a ir aprendiéndolo, porque son conceptos que se nos piden muchísimo, pero que no los tenemos muchas veces desde que nacemos. Son cosas que se van cultivando. Y con respecto a esto, quiero hablar con un concepto muy importante que va a englobar el resto del episodio, que es el círculo dorado, que lo implementó, lo descubrió Simon Sinek. Es importantísimo y bueno, Ricardo también lo conoce, viene del libro, de hecho, sacado del libro Empieza con un porqué, que es casi que calcado al episodio de hoy, que se compone, imaginemos un círculo con tres anillos. El anillo exterior representa el qué, el qué hacemos, es decir, aquellas cosas que son como objetivos finales, cosas que son muy fáciles de definir porque son un qué. Si hablamos en general de un propósito, puede ser bajar de peso. Después vamos con el siguiente anillo más interno, que es el cómo, cómo hacemos la manera de hacer las cosas respecto a mi qué. Entonces, digamos que si mi objetivo era bajar de peso, el cómo sería como inscribiéndome a un gimnasio, haciendo trabajo de fuerza 3 veces a la semana, saliendo a correr todos los días. Y el anillo más interno es el por qué, que es el motivo que nos mueve, es lo que crea que nosotros tengamos un cómo y un qué. Y así como lo acabo de explicar es como funciona nuestro cerebro cuando no lo planteamos con ninguna metodología o no lo cuestionamos. Empezamos con lo más sencillo, que es el qué, cuando deberíamos empezar por el círculo más interno, el por qué. Entonces, cuando trazamos objetivos de año nuevo, es muy fácil decir, quiero bajar de peso, quiero comenzar a hacer ejercicio, quiero aprender un nuevo idioma, muchísimos propósitos que empiezan por el qué y no por el por qué. Y el qué es muy fácil de definirlo porque no es tan abstracto como el por qué. El por qué es una razón más sentimental, más de emoción, más de la parte no analítica. Y eso a veces nos cuesta porque pensamos que así no funcionan las cosas, que tenemos que ir como más a lo concreto. Curiosamente, cuando no hay un porqué detrás de nuestros objetivos, es muy fácil que tengamos que dejarlos porque no se alinean a lo que nosotros hacemos diariamente. Por ejemplo, si queremos incluir el deporte todos los días y nunca lo hemos hecho o no lo hacemos regularmente, va a ser muy difícil porque no hay un porqué que justamente, como decía Ricardo, un porqué que nos levante de la cama, un, un propósito que nos haga levantarnos y que nos haga cuestionarnos y que aunque no querramos hacerlo ese día, lo hagamos, porque lleva un peso muy importante. Y así funcionamos nosotros, empezando con el qué y a veces ni siquiera tenemos un porqué o un motivo. Entonces, lo que hoy quiero como recalcar es que si tenemos un porqué bien definido, el cómo y el qué, que son los anillos externos de este círculo dorado, van a darse de forma casi que natural, porque podemos tener un porqué muy grande o muy concreto con muchos qué, porque vamos a ponerlo en palabras más sencillas. Mi, mi porqué va muy de la mano con mi Ikigai, que es crear historias que inspiren. Entonces, mi porqué es inspirar a otras personas, inspirar a mis hermanos, inspirar a mis papás. Entonces, una vez que tengo mi porqué, es muy fácil decir, voy a levantarme todos los días a hacer ejercicio para que mis hermanos, que les cuesta más, o que son más pequeños, o que tal vez no se plantean estas preguntas, puedan ver en mí a alguien que los motive, alguien muy cercano que les motive, o estudiar muy fervientemente en la carrera en la que estoy, porque quiero inspirar a mis hermanos, a mis compañeros, incluso a mis profesores que tal vez están desanimados ya de trabajar todos los días en lo mismo, quiero inspirarlos. Y eso me lleva a muchas áreas de mi vida que voy complementando con esfuerzo, con disciplina y que voy haciendo que mis objetivos vayan funcionando y vayan surgiendo. Esto es el círculo dorado y es lo que queremos implementar ahora.
que sé que Ricardo tiene muchas cosas de decir con esta parte porque también lo implementa, entonces quisiera escuchar un poco. Claro, no, me encanta el ejemplo que puse también de a nivel personal porque lo muestra con más claridad y me gustaría como seguir el ejemplo que traía del bajar de peso, porque usted lo dijo, el círculo más externo, que es el que sería, digamos, eso, bajar de peso. Entonces es uno de los motivos más populares para el tema de Año Nuevo, digamos, de los objetivos de Año Nuevo. Y el cómo viene a ser esa descripción de, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Usted mencionaba como que tal vez con cierta rutina de ejercicio, ir a tal gimnasio, con tal entrenador, etcétera. Ese es el cómo, que sería el círculo del centro del círculo dorado. Y luego viene el círculo central, que sería la motivación principal, ese por qué hago lo que hago, por qué voy a bajar de peso. Y es muy interesante porque los por qué pueden existir porqués débiles o fuertes. Creo que muchas veces las personas que se definen bajar de peso para año nuevo tienen un porqué, pero ese porqué es muy débil. Es muy débil en el sentido de que tal vez lo definieron con base en algo como, por ejemplo, que vieron que varios de sus amistades están haciendo ejercicio, comienzan a verse más en forma, entonces dicen yo voy a hacer ejercicio también para este año que viene porque quiero también verme bien, porque quiero ir a la playa y quiero poder verme, no sé, que con confianza vestirme como me he visto, no sé. Entonces ese motivo parece ser un porqué, pero no es lo suficientemente fuerte para levantarte de la cama y decir voy a hacer ejercicio. Porque es un porqué que tal vez de cierta manera viene del ego, de mi beneficio, de mí para mí. No hay como una razón mayor. Ahorita Jonathan habló de un porqué y era un porqué de inspirar a otros. Entonces no es como un objetivo de solo hacia él, sino que más bien trae un impacto de cierta manera social o como que un impacto de inspiración a otras personas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo podría haber un porqué que realmente me motive a hacer ejercicio o a bajar de peso? Un ejemplo podría ser, digamos que hablemos de un padre de familia y el papá quiere pasar más tiempo de calidad con sus hijos, que ya van creciendo, pero debido a sus hábitos ya casi no puede ni correr, no, ya no juega fútbol, digamos, entonces decide bajar de peso para poder tener mejores condiciones físicas que le permitan pasar tiempo con su familia, con sus hijos, ir a jugar un partido con sus hijos, el ir a correr con su esposa, no sé. Básicamente en ese momento ya el bajar de peso no es por un tema nada más de cómo me veo físicamente, sino que ya trae un fin mayor, trae un propósito mayor que es literalmente pasar más tiempo con su familia y tiempo de calidad. Entonces, si ese es mi porqué, de ahí yo puedo ir derivando. Si mi porqué es pasar más tiempo de calidad con mi familia antes de partir, antes de ya fallecer, entonces, ¿qué puedo hacer? Una de las cosas que puedo hacer es bajar de peso. Ese sería uno de los tantos qués que podría definir con respecto a ese por qué. ¿Cómo voy a bajar de peso? Bueno, hay mil y un formas. Hay cientos de tipos de dietas, de métodos en internet que uno puede seguir o ir a un gimnasio. Hay muchas formas. Pero entonces ya eso se vuelve una tarea por resolver, el cómo. Pero lo más importante es tener claro mi por qué. Entonces, eh, mm, creo que es una manera como dar un ejemplo que tal vez a la mayoría de personas le cae. Es muy bonito, de hecho, el ejemplo. Y me recuerda ahorita este ejemplo a un comercial, no recuerdo de qué marca era, pero recuerdo que era un comercial donde aparecía un señor, un adulto mayor, y el vecino todos los días veía que el adulto levantaba una pesa hasta el techo, digamos hacia arriba, todos los días. Y él se quedaba extrañado, ¿para qué un señor a esa edad se pone a hacer pesas? Y uno lo ve que va adelgazando y en el comercial ve como ese crecimiento en el ejercicio y uno se pregunta por qué lo está haciendo. Y al final del episodio o del comercial, el señor se va de la casa de él y va a donde los hijos. Estaban en Navidad. Y el señor estaban poniendo el arbolito en la casa y toma a la nieta y la levanta igual que esa pesa. Y la levanta para que la nieta
ponga la estrella en el árbol de Navidad. Entonces, el porqué de él no era propiamente ser más fuerte, hacer ejercicio todos los días, era poder levantar a la nieta y hacer que pusiera la estrella en el árbol. Me encantó esa parte que comentó Ricardo porque creo que es muy emotivo y son las cosas que a principio de año lo dopan de emotividad, de, de ese subidón de energía que es muy efectivo para plantearnos objetivos, pero que también quiero hablar de eso, cuando vivimos en una mentalidad de qué es y no de por qué es muy fácil confundir propósitos con resultados. Y es justamente, y voy a aprovechar este ejemplo que acabo de dar, cuando definimos el propósito como bajar de peso, hacer ejercicio, tener una dieta, todas estas cosas no son propósitos como tal, son resultados de alguna actividad. Porque si mi porqué es, por ejemplo, pongamos de nuevo el del el comercial, subir a mi nieta hasta la punta del árbol y que ponga la estrella. Si nosotros tenemos ese porqué, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer muchísimas cosas para lograr eso. ¿Y el resultado qué va a ser? Tener más fuerza, estar más en forma, pasar más, incluso tener mucha más salud para pasar más tiempo con la familia. Entonces, algo que Simon Sinek dice mucho es no confundir los por qué con consecuencias de lo que hacemos. Una consecuencia de hacer ejercicio es precisamente bajar de peso, ponerse más en forma y mejorar la salud. Y si tenemos un porqué que nos lleva a hacer ejercicio, va a ser mucho más fácil llegar a esa consecuencia. Entonces es como un proceso, ir del círculo más interno, que es el porqué, pasarlo a un cómo y por último conseguir ese qué, que pueden ser un porqué con muchos qué. Entonces esta es como la reflexión que me gustaría dejar y también dejar de lado un poco la mentalidad cortoplacista, que si empezamos la primera semana de enero a hacer nuestros propósitos y a ejecutarlos, y a los 15 días ya no los continuamos, no creer que fallamos, porque incluso en el libro de Empieza por un porqué, Simon Sinek habla de la motivación como una droga, como algo que lo dopa, y es un subidón increíble, pero cuando se acaba, el bajón es muy fuerte, porque nos caemos en esa mentalidad de que ya tenemos, que ya perdimos, que ya no se puede volver a intentar, y creo que lo más importante es seguir ese porqué, así hayamos fallado una vez, dos veces, tres veces, y que incluso en la cuarta semana de enero, incluso, que no importe si ya llevamos 5 veces que retomamos, porque la idea es no hacerlo perfecto, es hacerlo y continuarlo. Y si hay que levantarse de nuevo y empezar cada semana, está bien. La idea es incorporarlo poco a poco a la rutina hasta que se haga parte de nuestras vidas. Y bueno, creo que pasando ya un poco a la parte más de responder nuestra pregunta, cómo cumplirlos, podemos hablar un poco también de técnicas y de sistemas que nos ayudan como a cumplir cualquier objetivo, pero vamos a hablar un poquito también de los propósitos de Año Nuevo. Creo que en cuanto a sistemas, uno de los más importantes y que se habla de que de eso depende el 70% del éxito de cumplir algo, es escribirlo. Si tienes una meta, cualquiera que sea, por pequeño que sea el objetivo o grande, primer paso, escribirlo. Entonces, ponerlo en papel y eso de cierta manera te predispone a que ya empiece a existir. Ya estamos como materializando o transformando eso que nada más era un pensamiento en algo ya físico. Entonces, siempre se recomienda muchísimo esto y es escribirlo. Como digo, físicamente, no digitalmente. Idealmente es ponerlo mejor en físico, que traces esas palabras y ojalá lo más específico posible. Si ya dijiste bajar de peso, bueno, ¿cuánto vas a bajar de peso? ¿O qué condición física quieres alcanzar, verdad? Como ser un poquito más específico con el objetivo de que cuando te acerques a lograr esa meta que tienes, puedas determinar si es cierto que la estás alcanzando o no. Por ejemplo, en un deporte es muy sencillo saber qué tan bien va un equipo u otro en un partido, digamos, de fútbol, porque los goles te sirven para decir quién va más adelante que otro y te sirve para decirlo de forma cuantitativa. Entonces aquí podemos hablar de que la meta que vayas a definir sea muy específica, muy detallada
Para eso puedes usar una herramienta que se llama los objetivos SMART. Los objetivos SMART, ahí para robarle un poco a la palabra a Ricardo, los objetivos SMART, si lo googlean, ahí van a aparecer miles de plantillas, miles de blogs hablándolo porque son muy, muy importantes. Es un marco como de trabajo, puede decirse, en el que el objetivo se desenvuelve en 5 aspectos, que son las iniciales de la palabra SMART. Específico, por eso la S de specific, medible, cuándo va a ser este objetivo, si en 6 meses, en un mes, alcanzable, entonces tiene que ser realista. Tenemos que, no podemos decir, inventar tal cosa que se nos ocurrió hoy, pero no sabemos si es alcanzable en el tiempo que ya nos propusimos. Relevante, porque si se apega a mis necesidades de corto plazo, entonces tiene que ser en un corto plazo. Si se apega a mis necesidades o mis objetivos de largo plazo, entonces irlo moldeando o ajustando. Y temporal, que es básicamente también, creo que ahí lo confundí un poco. Medible es una escala, como decía Ricardo, en la que puedo decir si lo cumplí o no, y temporal es el tiempo que va a durar en alcanzar ese objetivo. Entonces, para poner un ejemplo que yo me había propuesto era aprender inglés en 6 meses y obtener una clasificación B1, por ejemplo, o B2. Entonces ya lo definí en tiempo, ya sé que es relevante, que es alcanzable, es específico porque ya lo concreté y también es medible porque alcanzo cierta certificación. Entonces, esto ayuda también con los objetivos. Sí, exacto. Básicamente es eso, es como desgranar por completo el objetivo para que sea lo más específico posible y que no quede como en duda eh, qué es lo que quieres alcanzar, cuándo lo quieres alcanzar, cómo lo vas a hacer, cuánto vas a hacer de lo que quieres hacer, lo que decía el peso. Si vas a bajar de peso, bueno, cuántos kilos, cuándo piensas hacer ejercicio para cumplir eso, cada cuánto, durante la semana, con quién o con qué entrenamiento, con qué entrenador, y cuál es la meta, la fecha límite. Porque, y aquí creo que es muy importante, hablando ya también de disciplina, es que una cosa es definir un objetivo de año nuevo y otra cosa es la fecha límite para cumplir ese objetivo de año nuevo. Creo que a veces se habla de objetivos de año nuevo y se siente como que debo cumplirlo antes de que se acabe el año. Entonces tendemos a definir objetivos que tal vez son objetivos que requieren de más tiempo para cumplirse. Entonces llega a fin de año otra vez y nos sentimos mal porque no se cumplió el objetivo del año pasado, pero no es que somos malos o que somos malas personas, que no somos disciplinados. No, simplemente fue que pusimos una meta muy poco realista para ese año, que es lo que mencionaba Jonathan sobre la parte de objetivos SMART, que tiene que ser un objetivo realista. Y esa parte de realista no necesariamente tiene que ser que sea un objetivo sencillo, sino que tal vez lo que queramos cumplir de ese objetivo, que se pueda cumplir en el año, si es que queremos hacerlo con ese formato de objetivos anuales. Pero también yo recomiendo el, el aprender a definir objetivos y a disfrutar objetivos que sean de largo plazo. Y ahí entra el tema de disciplina. O sea, parte de lo que siento que una persona disciplinada tiene que tener como característica es definir objetivos de 5 10 años o más y apegarse a un proceso que te lleve a alcanzar esa meta. Porque de esa manera como que defines un norte suficientemente largo que te ayuda a mantener de cierta manera como un rumbo. Hay muchas decisiones que vamos a tomar en la vida, que tal vez que las carreras que llevamos, trabajos que vamos a obtener y demás, que nos van a ir moviendo de un lado a otro en nuestra vida y eso hace que año a año seamos una persona diferente. Entonces es bueno tener objetivos de muy largo plazo para que de cierta manera podamos tener un poco de como una visión de dónde queremos llegar y que a pesar de todos los cambios que vamos viviendo en nuestra vida, haya siempre como una constante de hacia dónde queremos ir. Porque si no tenemos esos objetivos de largo plazo, siento que es muy normal que caigamos en esto de, bueno, pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Verdad? Pues, sí, obtuve un ascenso en mi empresa o me dieron una mejor oportunidad en otra empresa, pero ¿a dónde voy? Porque parece que cada objetivo es como
de mes a mes o de año a año, pero, ok, ¿qué quieres ser dentro de 15 años? ¿Cuál es tu meta? Y la mayoría de personas no tienen respuesta a eso. Exacto, y eso va justo a lo que menciona Simon Sinek cuando él lo hace mucho para empresas, pero yo trato de traducirlo también a la parte personal. Cuando usted le pregunta a una empresa qué hace, es muy fácil. Cuando le pregunta por qué lo hace, es como que ya empiezan a divariar ideas como muy poco concretas. Cuando usted tiene un porqué establecido, va a ser muy de largo plazo, porque simplemente es algo que lo levanta de la cama y usted lo complementa con cosas. ¿Cómo llego a cumplirlo? Entonces, creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y también esta parte de justo no dejarlo en la mente. Hay una frase de Euge Oyer que dice que el cerebro está hecho para pensar y no para retener. Me gusta mucho porque es no dejar nada a su cerebro, a su memoria, porque si no lo plasmamos en algo, ya sea en papel o incluso en digital si quieren, pero tratar de hacerlo en papel porque es como más un proceso más manual, más artesanal, que se le queda grabado a uno. Si uno lo hace así y empieza como a intentar, ya sea hacerlo con objetivos SMART o hacer con una agenda las actividades de mi objetivo, o hacerlo incluso con la matriz de Eisenhower, de, que esto ya se ha hablado con otros podcasts y pueden buscarlo por ahí, con cualquier sistema o técnica que sea, pero plasmarlo y hacerlo más real. Creo que ahí inician los propósitos, justo cuando los plasmamos en algún lugar y no lo dejamos simplemente como una idea o como un sueño, un objetivo, sino que lo plasmamos directamente. Y con respecto a esta parte de sistemas y técnicas, hay muchísimas y hay una frase de Simon Sinek que me gusta mucho, que es a la hora de implementar sistemas para lograr objetivos, no es que sea malo. Lo que pasa es que con demasiadísima frecuencia no son los sistemas que fallan. O sea, si usan la plantilla de objetivos SMART y ven que no les resulta, no es que el sistema sea malo, porque realmente es muy potente, sino es nuestra capacidad de mantener estos sistemas o estas técnicas los que muchas veces hacen que nuestros hábitos o nuestros objetivos o propósitos no se cumplan. Entonces, si por alguna razón ven más videos o investigan sobre propósitos y usan herramientas, no sé, como Notion, como eh, Trello, cualquiera de estas herramientas de gestión, y ustedes empiezan con todas las ganas y ven que a la semana no abrieron más Notion, no abrieron más Trello o no abrieron el Google Drive donde tenían los objetivos SMART, no se abrumen porque esto es normal, porque no es el sistema el que está fallando, es nuestra capacidad de interiorizarlo. Entonces, mi recomendación es empezar tal vez por lo fácil. Si no tenemos como tanta facilidad tecnológica para implementar las herramientas que muchas personas o muchos videos como este proponen, está bien. Creo que incluso si usted se pone sus objetivos en el celular como fondo de pantalla o si lo ponen en el chat privado de WhatsApp o si se lo pone como una nota ahí en la pantalla del celular o una notita a la par de la cama, cualquiera de esas cosas que estén plasmadas van a funcionar porque son más cercanas a usted. Entonces yo creo que tal vez no es acoplarse a un sistema demasiado riguroso, porque eso puede abrumar, sino ir tratando de implementar estas técnicas, estos sistemas, pero si fallan, no pasa nada. La capacidad de mantenerlos tal vez no fue la mejor, pero podemos mantener al final de cuentas nuestro porqué, que es creo lo más valioso en estos casos. Totalmente, básicamente me enfocaría siempre en eso, en intenta probar con sistemas, con herramientas que te ayuden a alcanzar un objetivo, pero siempre ten muy claro cuál es tu brújula, qué es lo que quieres cumplir y qué es lo que te motiva, porque a partir de eso va a ser sencillo ir como probando nuevos sistemas, descartando algunos, viendo cómo es tu forma de ser, tal vez eres una persona que aprende más de forma visual o de forma auditiva o de forma de que hay que tocar, entonces a final de cuentas todos aprendemos de maneras distintas, pero si tienes un objetivo o un propósito muy claro, es más fácil ir navegando entre todos esos retos que van apareciendo y eventualmente cumplir las metas que tenías de año nuevo o cualquier otra meta de largo plazo.
Y recordar algo también que vengo mucho con la parte de Simon Sinek, pero es que creo que es el marco de pensamiento de este episodio, porque él decía, muchas veces los líderes se destacan por vivir como en la soledad de sus metodologías o en la soledad de, de sus trabajos, porque son personas que incursionan, que desarrollan cosas nuevas. Entonces, si por alguna razón todo el mundo va hacia un rumbo en cuanto, no sé, implementan esta herramienta para cumplir, o todos se inscribieron a un gimnasio y yo no tuve la oportunidad de pagar el gimnasio, que eso no nos limite realmente a nuestros objetivos, porque podemos hacer ejercicio en la casa, podemos aprender inglés en línea y no hacerlo en una academia, podemos hacer muchísimas cosas e incursionar, y yo creo que lo más importante es ir limpiando como las barreras mentales y a veces incluso que nos hacen que nuestro propósito se vaya desmoronando con el tiempo. Hacer que si tenemos que ir en una ruta muy personal para cumplir ese objetivo, no pasa nada. Creo que muchas veces hay que hacerlo y no hay por qué preocuparse o por qué desmotivarse. Otro aspecto, también para complementar aquí en las técnicas o cosas que nos ayudan, es darnos esa dosis de gratificación instantánea, porque vivimos en una generación en la que casi que todo lo que hacemos trae consigo una gratificación en el momento. Si subimos una foto, a los 10 minutos ya tenemos por lo menos un like o alguien nos comentó. Entonces, cuando hacemos un propósito de año nuevo, muchas veces esas gratificaciones instantáneas no ocurren. No es como que yo me levante hoy, haga ejercicio y ya mañana tenga cuadritos. Eso no pasa y lamentablemente nos desmotiva mucho. Entonces, hay algo que funciona mucho y es intentar hacer como tareas cortas, pequeñitas, de día a día, plantearnos tal vez lo que queremos hacer hoy. No hace falta que sean 20 cosas, pueden ser 4 poquitas que nosotros sepamos que podemos hacer y al final del día marcarlas, las que cumplimos, y eso nos da como esa gratificación de que hicimos algo y que lo conseguimos. No sé si Ricardo implementa otros aspectos de esa gratificación instantánea que nos ayuda muchísimo como para mantener la motivación y es un recurso emocional como muy útil. Sí, de hecho, qué bueno que lo menciona porque justamente el tachar o el tener un checklist es una manera de un gane. O sea, si tienes un calendario y en ese calendario vas marcando con un check cada día que hiciste ejercicio para cumplir la meta de bajar de peso, ese check que haces del calendario, hay una sensación de satisfacción, de logro. Y ese logro que estás celebrando, por eso se habla de tener los que son esos digamos que premios o esos micro triunfos, digamos, pequeños triunfos, ayudan mucho a motivarte. Y justamente es la motivación lo que necesitas como motor para que junto con el propósito de vida puedas cumplir el objetivo. Entonces, si necesitas motivación diaria y sabes que el año nuevo te dio una gran motivación, pero se te va a gastar en algún momento, hay que hacer otras cosas para motivarte. Y eso del check es de los más potentes. Entonces, me gusta mucho esa. Y adicional podría agregar el tratar de tener otras personas que te motiven a no parar. Entonces, a seguir apegado a tu meta. Entonces, que otras personas disciplinadas, eso sí, que no sea alguien que te diga, hoy no vas a hacer ejercicio, no te preocupes, ya mañana lo vas a hacer. No, sino alguien que de cierta manera te recuerde por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No es que te obligue a hacerlo y ya, sino que te diga, oye, realmente quieres pasar, como decía antes, quieres pasar más tiempo de calidad con tu familia, con tus hijos. Bueno, entonces hoy te toca hacer ejercicio, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pero hoy te toca. Entonces, esa persona te puede estar apoyando o impulsando a así levantarte a hacer lo que tienes que hacer. Es como vencer nuestro sistema de sabotaje diario. El compartir con alguien nuestros propósitos creo que es muy importante porque nos expone un poco y sale como de esa zona de confort de yo estoy haciendo mi propósito, solo yo lo sé y yo lo voy a cumplir y ya cuando lo cumpla lo puedo mostrar. Creo que ese pensamiento puede funcionar, pero el compartirlo con alguien y hacerlo como nuestro aliado de vida
o de propósitos ayuda un montón porque nos expone un poco y nos hace que sintamos como esa necesidad o esa espinita de hacer las cosas. Y no es, como decía Ricardo, no es hacernos una obligación diaria y que sea algo que nos estrese y que nos cause como, no sé, demasiado complicación en el día a día. Más bien es alguien que nos recuerde diariamente nuestro propósito, nuestro porqué y que nos levante justamente de la cama o de nuestro estado de no voy a hacerlo hoy, no pasa nada, sino que más bien nos motive a continuarlo. Que incluso, si fallan un día, de nuevo, no es que se vaya a terminar el mundo, más bien es recordarnos otra vez por qué empezamos y hacerlo. Y creo que, de hecho, hay un caso muy interesante que es como en un sitio web donde se hacían apuestas con otra persona y los dos ponían como dinero, se planteaban un objetivo y ¿cómo era, perdón? Básicamente era como que si Jonathan quería cumplir un objetivo, él iba a la página, escribía el objetivo y entonces escribía también el correo de la persona que va a ser como su juez. Entonces, escribe el correo de la persona y escribe el monto que debería pagar. Por ejemplo, si es Jonathan el que está llenando el formulario, escribe el monto que debería pagarle a su amigo por no cumplir la meta que está poniendo. Entonces, no sé, digamos, Jonathan dice el bajar de peso. Entonces dice, objetivo bajar de peso. El monto que va a pagar va a ser, digamos, no sé, 10.000. Y la persona a la cual va a reportarle es, digamos, Ricardo. Entonces pone el correo de Ricardo. Eso hace que, bueno, y también la fecha, o sea, cuándo va a ser la fecha límite. Entonces pone que fecha límite el fin de año del 2023, que es el año que viene. Entonces, cuando llegue ese fin de año, cuando llegue la fecha, digamos el 31 de 2023, si Jonathan no ha cumplido con la meta que era el bajar de peso, entonces a Ricardo se le va a depositar el dinero de los 10.000 colones, que es lo que Jonathan puso de apuesta. Entonces es una manera de poner dinero en juego, porque a veces es uno de los motivadores que más mueve a la gente. Si la persona siente que va a perder dinero, es más probable que se motive a moverse. Por ejemplo, si pagó una membresía del gimnasio y la membresía del gimnasio era muy cara, más cara de lo normal, un precio muy alto, es más probable que sí vaya al gimnasio, porque si no siente que está perdiendo dinero. Pero si va a un gimnasio que le costó muy muy barato, o sea, prácticamente nada, es muy normal que no vaya al gimnasio, que simplemente diga, no, la verdad es que no voy a ir y no estoy perdiendo mucho. Entonces, a veces es muy útil eso, usar dinero de por medio como un motivador. Sí, también, bueno, acá no tenemos una web de apuestas con otras personas, pero tenemos justamente los comentarios de este episodio en la página web del podcast, en labxcr.com. Están los comentarios abiertos para que escriban ahí sus propósitos de año nuevo y motiven a otros a que también los incorporen. Y básicamente, creo que los propósitos de año nuevo es aprovechando como este subidón de energías renovadas, pero no necesariamente tienen que por qué quedarse solo en estos objetivos. También a lo largo del año podemos plantearnos nuevos objetivos, siempre iniciando con ese por qué que nos mueva de la cama. Y creo que esta es la reflexión que podemos dejarnos, iniciar con ese por qué, iniciar con eso que nos mueve, con eso, con esa intención de hacer algo que está en nosotros y que nos lleva a diferentes qué, a diferentes cosas y vivir también lejos de esa mentalidad cortoplacista, que si no logramos algo de aquí a la otra semana, fallamos. Creo que hay que también quitarnos eso de la mente. Podemos volverlo a intentar una y otra vez hasta que podemos encontrar ese qué que fortalece nuestro porqué. Sí, me gusta mucho esa parte de que puedan, por ejemplo, ir a la página. Siempre todos los episodios, no solo este, sino los anteriores, siempre los pueden encontrar como labxcr.com/ y el número del episodio. Por ejemplo, este es el 9, entonces sería el 009. Y ya ahí van a encontrar información, notas y también pueden escucharlo directamente ahí si lo quieren pasar a alguien más. Pero sí, sería muy interesante eso, ya sea que escriban ahí sus propósitos de año nuevo o que lo escriban a un mensaje a una amistad, alguien que ustedes sientan que pueden como llevarle ese control de los objetivos para que realmente vayan aprovechando esta motivación de año nuevo como una motivación que perdure, no solo con los primeros meses, sino que el resto del año y para eso, bueno,
ya vieron o escucharon varias técnicas que ojalá puedan ir aprovechando y puedan ir implementando. Entonces, no sé, Jonathan, si quieres pasamos a la siguiente sección. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora sí, vamos a la parte de recomendaciones, donde vamos a hablar acerca de algunos libros de algunas academias que les pueden funcionar, así que vamos de una vez. En cuanto a libros, tenemos dos que me gustaría dejárselos como de tarea. El primero empieza por El porqué de Simon Sinek, que ha sido como nuestra piedra angular del episodio y que sé que les va a gustar muchísimo. También hay muchos videos en internet, entonces si por alguna razón no pueden obtener el libro, ahí hay mucha información también de esta filosofía que ha llevado a muchísimas partes Simon Sinek. Otro de los libros que a mí me encantó mucho cuando lo leí, es súper corto y creo que es muy potente, es Roba como un artista, que eso nos va a ayudar a encontrar en otras personas motivación que podamos incorporar a nosotros. Es trepar nuestro árbol, que cuando lo lean van a entender un poco más, de personas que nos motivan y que nos impulsan a seguir nuestros objetivos. En cuanto a academias, para las personas que se proponen como año nuevo empezar a aprender, no sé, un idioma o algo académico, están dos, Platzi y Udemy, que son para mí de las mejores. De hecho, posiblemente tengan ofertas de año nuevo. Para las personas que quieran iniciar un cambio físico, les recomiendo el canal de YouTube de Sergio Peinado. Es un entrenador y un profesional en las ciencias del movimiento humano que creo que tiene una filosofía muy sana en cuanto a esta parte del fitness que muchas veces puede convertirse como en un tema un poco susceptible para algunas personas y que creo que con estas recomendaciones va a servir muchísimo. Igualmente les recuerdo que en la página web, en el episodio, podrán encontrar muchas más recomendaciones, así que les recomendamos que vayan a las notas, que revisen todas estas y puedan llevarse un poco más de valor aparte del que ya hemos entregado aquí en el episodio. Y bueno, tal vez adicionalmente a esas recomendaciones, uno de mis libros favoritos es de Tony Robbins, que es Despertando al Gigante Interior. Ese creo que es de los que a mí a nivel personal me ha ayudado más como a desbloquear ciertas limitantes mentales que me impedían como soñar un poco más en grande y ser un poco más, digamos que eliminar excusas que a veces son las que nos retienen para cumplir objetivos. Entonces, este Despertando al Gigante Interior es uno de los mis favoritos, lo recomiendo mucho. Y tal vez a nivel de contenido, ya con lo que dijo Jonathan, los canales y demás, creo que pueden tener más que suficiente para ir ya trabajando, pero de igual manera, si se nos van ocurriendo más recomendaciones, nosotros siempre actualizamos las notas del episodio. Así que bueno, con que vayan a la página web, labxr.com/009, ahí van a encontrar todas las recomendaciones que hemos mencionado y también algunos enlaces que tienen que ver con temas que hemos dicho como los objetivos SMART o la matriz de Eisenhower y otros puntos que tocamos, que sabemos que a veces escuchándolo a través del audio uno tal vez no da tiempo como de apuntar cómo será que se escribe, pero bueno, todo lo tienen en las notas del episodio para que puedan verlo. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del episodio. Creo que para Ricardo y para mí ha sido una experiencia muy bonita por poder volver a hablarles a través de este podcast que tiene la intención justamente eso, de seguir nuestro lema, aprender, experimentar y compartirles, que creo que también llévenselo de tarea, todo lo que aprendan, todo lo que experimenten en sus vidas, compártanlo con más gente, porque creo que eso ayuda muchísimo a crecer como personas, como profesionales, y nos ayuda también a crear una comunidad o unas amistades que nos hagan cumplir nuestros propósitos con mucha más facilidad. Ahora sí, queremos hablarles, Ricardo y yo, de un tema importante para nosotros dos, que es el rumbo del App X. Llevamos algunos meses sin sacar episodios y tal vez muchos se preguntaron dónde estaba el App X. Acá está, vamos a seguir sacando episodios regularmente. Ya irán viendo los temas que espero que igualmente como cada uno les agrade mucho, están hechos con todo el cariño. Pero ahora tenemos la particularidad que Ricardo Elizondo García, tiene un podcast propio, así que quiero que nos cuente un poquito, también para preguntarnos qué va a pasar ahora con la PX,
Ricardo se va, Ricardo se queda, ¿qué pasa? Sí, sí, esa parte del detrás de escena, que bueno, siempre nos gusta hablar un poco del detrás de escena de nosotros, porque bueno, lo que hacemos aquí, como dice Jonathan, es seguir nuestro lema del podcast, que es el poder ir aprendiendo, poder experimentar lo aprendido y luego compartirlo justamente a través de este podcast. Y algo que sí nos interesa mucho siempre es, bueno, cómo es nuestra vida a nivel de objetivos y metas y a nivel profesional de nosotros dos, porque puede ser que esas experiencias que tenemos ayuden a otros a tomar decisiones, porque al final los errores de alguien pueden ser muy útiles para evitar que otra persona los cometa. Y bueno, y con respecto a nosotros, básicamente y a nivel personal, lo que he estado haciendo es como definir, bueno, cuál es mi propósito, teniendo claro mi propósito, qué quiero hacer entonces, qué cosas debo hacer para poder acercarme más a mis metas. Y básicamente lo que hablaba con Jonathan ya hace bastante tiempo, porque estas son decisiones que hemos conversado hace tiempo, es que es importante tener también ciertos canales de información más personales, como por ejemplo en mi caso, que yo hice un podcast de mi marca personal, porque mi marca personal, allá a nivel de negocios, yo me enfoco en la parte de productividad empresarial. Entonces, doy asesorías relacionadas con productividad empresarial y ese tema en específico, sacarlo solamente en la BX, como que no hacía sintonía porque no era solamente el único tema del podcast de la BX. Entonces ahora mi marca personal tiene un podcast, que es básicamente mi nombre, y en ese podcast yo hablo de productividad, hablo también de experiencias personales, y entonces de esa manera voy como abarcando temas para un público muy específico de mi marca. De igual manera, y es mi recomendación, que es lo que también he hablado con Jonathan, es que toda persona debería ir creando sus propios canales de contenido personales, porque de cierta manera es como una bitácora que te vaya ayudando a almacenar información que sabes, que conoces y que luego puede ser muy valiosa para abrirte puertas. Entonces, aquí nosotros vamos a tener el podcast de la Bex, en el cual yo continúo como parte del equipo de producción, digamos, y mantengo también mi podcast personal. No sé, Jonathan, cuándo irá a abrir su, tal vez un podcast personal, ya lo hemos Ahí comentado, pronto, pronto. pero... Mi hijo actual es LabX. Correcto, correcto. Entonces, básicamente ahora, justamente por eso, LabX va a estar más en manos de Jonathan. Jonathan va a estar como definiendo un poquito más el tipo del contenido, entrevistas. Otro detalle es que ahora yo estoy como viajando un poco más, entonces se hace como complicado grabar en persona, que es como lo que nosotros deseábamos por un tema de ser más prácticos. Ahorita, por ejemplo, Jonathan está en la casa de él y yo en la mía, y eso hace que el proceso de edición y de producción, digamos, del episodio sea un poquito más lento. Y lo que queremos es incorporar entrevistas en persona, pero si hacemos entrevistas en persona a otros emprendedores, va a ser un poco difícil estar los dos juntos entrevistando, entonces ahora Jonathan va a adquirir como ese rol más activo y yo igual me mantendré con episodios un poquito más de a larga distancia y por supuesto también con mis episodios de marca personal en donde solamente solo soy yo hablando, entonces trato de que sean también episodios cortos y también hacen que sea como un poquito más práctico para mí poder publicar, porque nada más uno graba y edita y listo. Entonces sí, son cambios que están ocurriendo, pero que le van dando rumbo y van como alineándose a las cosas u objetivos que cada uno tiene, pero siempre con la misma meta que es aportar valor. Correcto, y yo creo que de mi parte con LabX quiero mantener este objetivo, este norte que siempre ha estado con nosotros, que es aprender, experimentar y compartir. Nuestro lema de LabX. Compartirles a partir de tanto experiencias propias de Ricardo y mías, como de otras personas que van a venir acá próximamente, que espero que les guste bastante. Seguiremos sacando episodios eventualmente, Ricardo y yo juntos, en los que no pueda estar él, pues vamos a intentar que aunque sea un audio ahí, nos envíe para tenerlo siempre presente. Pero igualmente quiero como también escucharles a ustedes cuáles cosas les gustaría pues ver acá. La idea es mantener pues un ritmo de trabajo más ágil para mí porque bueno, la parte de edición y de plantear episodios sí lleva bastante tiempo y
El año pasado tuve que hacer como un corte ahí para centrarme en mis prioridades, que era la universidad. Ahora tengo la ventaja tan grande de ya tener experiencia en hacer esta parte de edición, la de crear episodios. Entonces espero que eso me ayude bastante. Quería comentarles también esto como parte de las personas que están ahí al pendiente y que les agradezco mucho que siempre están ahí preguntando y queriendo ayudar. Es sumamente valioso y motivador. Así que nada más decirles que la App X va a seguir. Es un qué de mi por qué grande de motivar a las personas. Entonces creo que eso nunca va a cambiar, aunque hayan momentos de estar más arriba o más abajo. Siempre va a mantenerse porque así es esto. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Si les gustó, compártanlo. Pueden ver de nuevo las notas del episodio en nuestra página web, labxcr.com. Y también nos pueden seguir en las redes sociales como LabXR, en Instagram, Facebook, Twitter, en todas estamos. Así que ahí vamos a estar compartiendo en historias o en publicaciones más contenido. Y finalmente quiero compartirles algo que me hace mucha ilusión, que es mi propia página web, en la que voy a estrenarla con un blog muy personal que va enfocado también a este tema, empezar con el porqué. Aquí vamos a poder en este blog conversar de una manera diferente. Voy a poder compartirles muchas más cosas que posiblemente se nos han escapado hoy, que van a poder incluso consultar con más facilidad si quieren. Compartirlo también. Entonces les dejo ahí el enlace posiblemente en las notas del episodio del blog para que lo tengan presente. Entonces, sin más que añadir, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Jonathan Reyes. Y mi nombre es Ricardo Elizondo. Y bueno, si ya están escuchando este episodio en el 2023, que tengan un excelente año 2023 y que por favor traten de crear metas u objetivos que realmente se alineen a sus propósitos de vida. No hay que hacer lo que pedimos en las otras personas así porque así, o copiar metas de otras personas porque creemos que son las de valor para nosotros, sino según tu realidad, según tus capacidades, qué es lo mejor para ti, cuál es la meta que quieres, a dónde quieres estar dentro de 10, 15, 30, 20 años, y a partir de eso define cuáles son tus objetivos. Y bueno, muchos éxitos en todo ese proceso, y nos tienes aquí a nosotros dos para seguir siendo tal vez esos testigos de ese proceso y también apoyar en todo lo que podamos, porque es parte de lo que queremos, apoyarlos directamente. Gracias por apoyarnos durante todo este tiempo también en los episodios, y espero en Dios que nos sigamos viendo muy pronto.